mierda vamos a hablar hoy? Hola, soy Beto. Sara. Cami. En este capítulo vamos a abordar una cuestionante muy importante para todos nosotros en este momento. La temática trata sobre esta pregunta: ¿para qué sirve un arquitecto? Bueno, ¿para qué sirve el arquitecto realmente, no? Yo creo, desde mi perspectiva, que deberíamos verlo desde la antigüedad, desde la historia. ¿En qué momento nos llamamos nosotros arquitectos? Por lo que he investigado, porque sí me he dado el tiempo de investigar, la palabra arquitecto viene del griego, desde que aparecen los griegos, ¿no? Y significa jefe constructor, maestro de obras o jefe que manda a los albañiles. Pero eso significa que incluso anteriormente ya había una persona que se hacía cargo de esto. Entonces, bueno, aún me pregunto, ¿para qué sirve un arquitecto? Ahora, también me he enterado que en el Neolítico ya empezaban a haber construcciones estables, en donde la gente vivía, eran huecos, o eran cuevas, o eran lugares que los volvían suyos. Entonces también me pregunto, como parte de la cuestionante, ¿qué es un arquitecto y qué es lo que hace realmente, ¿no? Claro, usualmente está vinculado a una figura de poder. Podemos decir que desde tiempos inmemoriales el arquitecto siempre ha estado a servicio de alguna entidad o alguna mente que ha estado en alguna estructura jerárquica, desde Egipto, pasando por Roma, pasando por hasta nuestros días. Yo lo veo como una especie de herramienta, y a día de hoy siento que lo que debería ser correcto es dejarlo de tener así como tal, ¿no? Visibilizar de alguna forma el rol del arquitecto, ya no como parte solamente de la estrategia de algún gobernante solamente, ¿no? Sino como algo incluso más comprometido con la sociedad, algo que esté dentro de la comunidad. Claro. Respecto a ese punto, creo que, o sea, como tú bien hablabas, ¿no? Que desde el inicio el arquitecto era considerado como que esa línea del trabajo, del diseño, entre otras cosas, desde lo más banal y pequeño. Sin embargo, creo que el día de hoy el arquitecto ya no solo es la figura que diseña y construye. En realidad, ahora un arquitecto requiere de más herramientas. Si no te acuerdas, un punto que mencionábamos en la reunión era que ahora se ha diversificado tanto el tema de las carreras, hay tantas subespecialidades y más y más y más, que resulta y acontece que a un arquitecto no solo le basta saber construir casas y diseñarlas. Un arquitecto tiene que ser más complejo y sensitivo en el aspecto económico, en el aspecto de la educación, de la salud, de otras cosas. Entonces, a la larga, el arquitecto ya no se lo puede definir con esa pequeña palabra de tú diseñas, tú haces planos. No, un arquitecto ahora es más complejo. Y lo que se trata ahora es que todos los arquitectos que están en formación, los que ya han salido, realmente puedan ser más sensitivos con su entorno y con su contexto. ¿Por qué? Porque actualmente existen tantas condicionantes a nivel país, a nivel global, a nivel del mundo, que no solo basta con resolver, ya resolví el problema diseñando, brindando esa oportunidad, sino el proceso de diseño, el proceso de la solución que el arquitecto puede llegar a plantear, tiene que considerar tantas facetas que uno mismo se tiene que cuestionar cuán complejo, cuán culto, cuán curioso tienes que ser para realmente desempeñar una buena profesión y darte el nivel de, yo soy arquitecto. No sé si se han puesto a pensar en eso. Hay algo que tú tocaste que me parece interesante, que es el tema de la sensibilidad. Yo creo que como arquitectos, lo que nos diferencia, yo creo, a nosotros desde la academia, ¿no? Desde que estamos en la universidad, es que nos han enseñado a sentir el espacio, ¿no? A sentir esas sensaciones que un simple muro, tal vez pintado de amarillo o de rosado, nos puede hacer sentir, o una ventana pequeña, una ventana grande. Entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los ingenieros. Los ingenieros pueden crear algo tangible, pero el arquitecto puede crear tanto lo tangible como lo intangible, ¿no? Lo intangible, que es los sentimientos que uno ocasiona. Entrando, por ejemplo, acá,
seguro ustedes han visto, han sentido seguro algo, porque la casa acá, por ejemplo, es de madera, tiene vigas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos diferencia y eso es lo que nos hace, como tal, profesionales en arquitectura, ¿no? El poder crear espacios que puedan, yo qué sé, generar un tipo de sentimiento a la persona, ¿no? Entonces, tocaste una buena palabra y yo pienso que es eso. Nosotros, lo que nos diferencia de los demás, hasta del mismísimo obrero que tal vez puede construir una casa, el obrero te lo construye, te lo dibuja en una hoja de papel, te lo dibuja con su lápiz y ya te lo puede construir la tabiquería como tal, pero nosotros nos ponemos a pensar en realmente el ser humano que va a vivir en ese espacio. Exacto, la comunidad, el ser humano, es algo que igual vuelvo un poco a tocar y también acoto a las palabras, porque esto de la complejidad me llamaba mucho la atención, ya que ya no es un mundo, por decirlo simple, es un mundo heterogéneo, en bastantes aspectos, en bastantes espectros, en bastantes capas. Ya no somos arquitectos que diseñan para una ciudad decimonónica, una ciudad que apenas acaba de iniciar el proceso de la revolución industrial. Es una ciudad globalizada, compleja, bastantes espacios dentro de los espacios, burbujas dentro de las burbujas. Nuestro trabajo capaz va un poco más allá de lo técnico, Claro. entra en el ámbito de lo social, entra en el ámbito de lo emocional, Lo económico. lo económico, lo antropológico y lo político. Sí, totalmente. Sí, o sea, tomando en cuenta las opiniones, yo justamente algo que tú estabas diciendo es que prácticamente la pregunta es qué es arquitectura y qué es un arquitecto, ¿no? Y cómo nos podemos definir a nosotros, que no somos arquitectos, realmente como un arquitecto, porque la arquitectura es diseñar y construir, pero ser un arquitecto es que no sigues reglas, que exploras sin límites, que te vuelves imaginativo, incluso un niño agarra sus cubitos y empieza a armar lo que nosotros decimos nuestra primera casita. Y entonces, ¿en qué momento o en qué punto nosotros como técnicos o como estudiantes que hemos sido en algún momento podemos decir que somos arquitectos, cuando yo puedo llegar a considerar que un pequeño niño que se toma la molestia y el tiempo de hacer algo chiquito también puede ser un arquitecto, ¿no? Ahora, tú también decías en algún punto que te habían contado en la universidad, uno de tus docentes, que el arquitecto o la profesión de arquitecto te la dan en el momento en el que el gobierno te dice, toma, eres un arquitecto. En tu cartón. Ya, eres arquitecto. Entonces, no sé, a mí me gustaría también abrir la imagen, por así decirlo, hacia otras profesiones, porque puede ser que sí, un técnico arquitecto tiene que saber sobre economía, sobre antropología, sobre diseño, sobre espacio, sobre color, sobre iluminación, sobre 1000 cosas, somos prácticamente todólogos, pero considero que cualquier otra profesión o cualquier otra persona, desde su mente ya está siendo un arquitecto, una representación de cosas, o incluso manualmente, ¿no? Dibujos o, bueno, construyendo cosas, no sé si físicas. Creo. Sí, eso me lleva a una frase muy interesante. No somos constructores de objetos, ¿no? Somos constructores de sociedad. Pero desde un punto, y por lo menos desde nuestra realidad como jóvenes, creo que debemos evolucionar un poco este pensamiento, ya no solo para la sociedad, ¿no? Sino con la sociedad, involucrados. Es verdad. Exacto. Sí, yo creo que ha habido un momento en el que se ha separado tanto el concepto que por eso mucha gente también piensa, voy a contratar a un arquitecto o lo construyo yo. Sí, visto desde arriba, y es el momento en el que se rompe la sociedad que debería estar encajada y de la mano del arquitecto para hacer la construcción de lo que sea. Entonces, bueno. Yo creo que actualmente la gente piensa en eso, ¿no? Que prefiere construir sin la ayuda del arquitecto. Exacto. ¿No? Y ahí va lo económico, porque obviamente hacer un plano o bueno, diseñar, yo que sé, una vivienda o algo como tal, obviamente no va a ser lo mismo que pagarle al obrero para que te construya tu vivienda, ¿no? Entonces yo creo que también ahora poniéndonos en una imagen de nuestra ciudad como tal, se nota que
ha sido más construida en su mayor porcentaje, tal vez por mano propia, si se puede decir, ¿no? No como arquitectos. Porque hay obras muy lindas acá en la ciudad de La Paz, obviamente, ¿no? Pero en su totalidad, por algo le dicen la ciudad del ladrillo, ¿no? Es una casa que ocupa casi 100% del terreno, ¿no? Entonces ahí, ¿qué está pasando? Que el ser humano no está percibiendo o no está tratando de encontrar dónde va a vivir exactamente, ¿no? Se está encerrando entre 4 paredes y ya, ¿no? A lo que un arquitecto yo creo que le puede cambiar, ¿no? Y algo que tú mencionaste era de en qué momento uno se vuelve arquitecto. Algunos dicen, si no pones tu primer ladrillo, entonces todavía no eres arquitecto, ¿no? Entonces, eso ya es... Eso sí es. Yo lo veo muy extremista, ¿no? Porque tal vez el poner un ladrillo, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y eso, ¿qué te hace arquitecto? Aunque no hayas estudiado arquitectura. Eso es mi idea. Viene con su ladrillo. Soy arquitecto. ¿Sabes qué? Considerando lo que decía respecto a cómo la ciudad, cómo las personas van tomando o interpretando el rol de un arquitecto, si realmente vale la pena contratarlo o no. Igual el punto que mencionabas, que un niño puede crear, o sea, de hecho creo que muchos de los estudiantes de arquitectura se han metido a la carrera por su afinidad a los Legos o a Minecraft, y eso no es un secreto, es algo real. Pero considerando eso como base, o sea, efectivamente, cada uno, cada ser, individuo, sin la necesidad de pertenecer a una carrera, obviamente va desarrollando esa área de la creatividad. Todos lo tienen, de alguna manera todos lo tienen. Sin embargo, yo pienso que la línea delgada entre ser arquitecto y ser creativo está que, y es justo un punto que tú tomabas respecto al tema del espacio. Aquí en la ciudad de La Paz, lamentablemente, las personas comúnmente prefieren contratar a un albañil para construir la casa. Perfecto, ¿por qué? Porque responde y soluciona un problema de manera muy sencilla. Contratas a alguien, esa persona lo ejecuta, y listo. ¿Y qué tienes? Tienes tu producto final, que es tu casita. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Y es algo que les estaba mencionando anteriormente. Que a la larga las personas, hasta que no se enfrentan con el problema, no lo logran percibir. Entonces, en este caso, quiero mencionar el tema de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, todos nos quedamos encerrados, y muchas o aquellas personas que simplemente les bastaba vivir en un espacio con 4 paredes, tal vez sin ventanas, sin iluminación. ¿Qué ha sucedido? Que en todo ese tiempo de cuarentena y demás, realmente han llegado a sentir el valor de cómo es estar en un buen espacio, cómo es aquel espacio donde un arquitecto ha puesto su mano. Sí. Entonces, en este caso, ahí se consideran aspectos de diseño, color, iluminación, que realmente siento que puede valorizar muchísimo más la profesión, porque no solo basta con ser creativo, un arquitecto ha pasado por ese tiempo de profesión, de formación en las academias, que nos han llevado a poder ser sensitivos y darle comodidad y confort al usuario. Entonces realmente también la línea se va por ese lado, y no necesariamente que todos podemos ser arquitectos. Al final cada carrera está regida bajo sus propias reglas, y directamente nosotros tenemos que ser protagonistas de eso. Sí, definitivamente. De hecho, eso me hace volver al pasado, porque de hecho los grandes arquitectos, los griegos sin ir lejos, que son los primeros en que aparece el concepto de arquitecto, son los primeros en generar los acueductos, las grandes ciudades donde se generan grandes sociedades, ¿no? Entonces resuelven problemas mucho más grandes, como voy a hacer llegar agua al espacio, ¿no? Entonces sí, es justamente eso. Y de hecho eso me hace cuestionar realmente en qué momento el arquitecto termina totalmente separado de lo que realmente es y de lo que realmente hace, porque justamente lo que decíamos actualmente se nos ve como el que hace sus dibujitos. Claro, es que se nos ve desde... Pero es verdad, perdón. Pero es verdad que sí, claro, sí, desde el concepto cualquiera puede ser arquitecto, pero ya viéndolo desde un área más compleja y mucho más dirigida, es verdad que no cualquiera puede ser un arquitecto, mantiene muchas cosas en conjunto, puede serlo. Claro, sí, es verdad, o sea, se nos ve, por lo que yo siento, ¿no? La gente va a seguir construyendo, existan o no arquitectos, va a seguir edificando, y más en un mundo en el que, y en una sociedad
en el que quizá las personas tienen la idea de que el arquitecto es un ser superior, por el estilo, alguien que está ahí arriba. Y sin ir lejos, ¿no? Hablando un poco de lo que ha premiado las grandes academias sobre lo que se hace en arquitectura en el mundo, sin hablar lejos, ¿no? Francis Kerr es un referente con el quien yo conecto bastante porque, como les digo, que se puede hacer arquitectura desde un punto de vista en el que estás involucrado activamente con la sociedad y haces gestión, haces participación, integras y traduces la cultura, promueves y promocionas desde las raíces y desde la entidad de la gente a la que estás sirviendo como arquitecto, y te conviertes en un intérprete y en un servidor, no en un delimitador de ideas, no en alguien que pone sus posturas y que todo el mundo se calle, ¿no? Es alguien que va de la mano con la sociedad, de la mano con la gente y solo ven sus obras, ¿no? Es lo que ahora les está interesando a las grandes academias que premian esto, como los Pritzker. Y ahora están reconociendo esta labor del arquitecto, porque lo que antes reconocían se trataba mucho más de la forma, de la óptica. Un premio a la escultura. Exacto, era una premiación a la óptica y al oculocentrismo de lo que tiene que ver, ¿no? O sea, no había realmente una profundidad sobre el pensamiento del contenido, sino del contenedor. Sí, eso realmente es verdad, porque, por ejemplo, si remontamos a cuando Aravena recibió a Pritzker, no ha sido hace mucho tiempo atrás, entonces uno se da cuenta ahí que efectivamente las grandes líneas que rigen el tema de los premios y cómo la arquitectura ha estado cambiando respecto a realmente darle el mérito propio a aquellos arquitectos, a aquellas personas que efectivamente están haciendo un análisis a nivel sensitivo, a nivel físico de lo que es su espacio. Entonces, justo como lo que tú decías, o sea, Francis, básicamente, sus raíces han estado en África, ha pasado por un proceso en el que él ni siquiera se imaginaba haber llegado a estudiar la carrera que estudió en Alemania. ¿Para qué? Para después volver y decidir, yo voy a hacer un cambio, voy a hacer escuelas educativas, unidades educativas en mi entorno, en mi comunidad, con materiales que existen. Entonces, de esta manera también ahí ya se rompe la idea de, los arquitectos se creen dioses porque diseñan. No, ahora realmente el arquitecto es aquel que tiene que sentirlo, tiene que tener esa vivencia realmente pura, de también dar soluciones con las herramientas que están a la mano. No puedes proponer un proyecto que te cambie el mundo, que te cambie, por ejemplo, en este caso la ciudad de La Paz, si yo voy a considerar materiales que tengo que traer desde algún lugar lejano en Europa. Entonces también está ahí la línea y la presencia de cómo uno se va a ir guiando y limitando como arquitecto. Hay algo que han tocado muy, muy interesante, yo lo veo así, o bueno, algo maravilloso que son los premios Pritzker, ¿no? Se puede decir que es el sueño de todo arquitecto, ¿no? De los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, seguro, algún día quieren ganar esos premios, ¿no? Pero volviendo a la realidad boliviana, ¿qué es lo que nos separa de lo que un arquitecto realmente debería hacer? Es el tema de la sociedad. Nuestra sociedad como bolivianos nos está separando de lo que realmente nosotros como arquitectos tendríamos que hacer. ¿Y por qué? Porque aquí en la ciudad de La Paz solo es construir, construir, construir y ya, nada más. No he visto que te premien por hacer un buen proyecto. O en la universidad, por ejemplo, no te premian por tener el mejor proyecto, ¿no? Por sacarte un 100, no, simplemente te aprueban y punto, ¿no? Entonces, a esa realidad yo quiero tocar, ¿no? De que los arquitectos bolivianos, si se pueden decir, nos están separando de ese sueño de poder diseñar algo bueno, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos Calderón hizo grandes obras, para mí hizo grandes obras, edificios muy grandes, entonces, pero ahora actualmente hay un arquitecto que construye como tal vez Juan Carlos Calderón que haga ese tipo de obras, yo no lo veo. Entonces, nos están separando mucho por el tema de nuestra sociedad nos está desligando de lo que realmente un arquitecto debería hacer, no nos están premiando, no nos están incentivando. Tú entras a trabajar en la alcaldía, te ponen trabas o te ponen esquemas, te hacen elegir en un esquema muy básico y ya, nada más. No te dejan soñar, no te dejan que tu imaginación, que uno
tal vez ha construido durante la carrera en prefacultativos, lo hagas, lo explotes, ¿no? Exacto. Yo pienso que nuestra sociedad boliviana como tal nos está desligando de lo que realmente un arquitecto debería ser, ¿no? Y por eso yo digo que el sueño más grande de todos es obviamente el Prisky, pero hay que siempre también ser realistas y también saber dónde estamos parados, ¿no? Eso es lo Sí. importante, ¿no? Ahora, no sé si le quieren dar un espacio ahora, porque yo me da toda la libertad de utilizar las redes sociales y preguntarle a comunidad exterior, no solamente de Bolivia, sino externa, para saber prácticamente realmente para qué sirve un arquitecto de diferentes contextos, ¿no? Y bueno, algunas personas me han puesto, y creo que lo más bonito ha sido, a grandes rasgos, es un especialista del espacio, que ha sido justo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que toma en cuenta lo sensible, cómo funciona la persona, y bueno, me parece muy bonito, me ha parecido muy bonito. Y aparte tenemos otro comentario, es un poquito largo, y dice que un arquitecto va desde la Matrix Master del universo hasta el pisapapeles servil del Estado, como cualquier contador o escribano, que es justamente lo que estábamos hablando con Gabo. Sabe más de diseño de construcciones habitables que cualquier otra profesión y para eso existe. Aprende más de historia de la arquitectura que cualquier otra profesión y cuando tú quieras construir tu propia iglesia estilo gótico, tardío, postmodernamente reconstruida, porque te gustó y eso no más, y el constructor y el ingeniero se miren entre sí con cara de ¿qué es esto? ¿Qué me estás pidiendo? Sí. Y se rascan la cabeza mutuamente porque no tienen ni puta idea. Ahí, queridos saltamontes, necesitas un arquitecto para que la diseñes, justamente todo lo que estábamos como que abordando entre los cuatro. Y dice, además, aprende lo suficiente de física como para saber cuándo llamar al ingeniero civil o al hidráulico, lo suficiente de construcción como para supervisar al constructor y evitar inevitables muertes innecesarias, un poquito además, y lo suficiente de normativas y otros inventos gubernamentales como para adquirir la responsabilidad por toda la construcción ante el Estado mediante la firma de un papel simbólico. Prácticamente, sí, hay muchos arquitectos que terminan realmente solamente poniendo la firma y diciendo ya, que entre, está bien, no importa, no hay problema. Se aprueba. Sí, creo que eso también es un problema muy grande al respecto de el concepto que la gente tiene sobre un arquitecto. Sí, ¿no? O sea, estábamos hablando de conceptos bastante amplios, específicos y también sofisticados, ¿no? Pero ¿qué les parece si les planteo esto en un par de palabras? O ya, 3 a lo mucho. ¿Qué es un arquitecto para ustedes? En pocas. Yo diría que es un líder. No son capaces, es un líder. No es alguien que va detrás y acarrea. Sí, no sé qué tan Es el que va adelante, plantea y motiva. Es el que está por detrás, el que pone la cara ante la responsabilidad. Es el que lleva consigo el peso, porque es una responsabilidad que nos muy grande ser arquitectos. Somos traductores de equipos, conciliadores de equipos, en proyectos grandes, en proyectos pequeños, en proyectos ya sea privados, públicos. Siempre vamos a estar ahí con el que tiene la visión global de lo que se va a hacer. Y bueno, yo lo pondría de ese modo, ¿no? Un par de palabras, es un líder. Me parece muy bonito también ese concepto y bueno, no sé si con eso podemos ir cerrando o tienen algún concepto más bonito, porque realmente Competimos aquí. sí, ahorita tiene sus conceptos. Listo, solista los conceptos de un arquitecto. Me gustó el comentario que leíste de la red social que estaba leyendo, de especialista del espacio, ¿no? Básicamente somos creadores del espacio, ¿no? Vemos un espacio y ahí creamos algo, ¿no? Somos como un escultor, un pintor, pero creamos nuestro propio arte, que es la arquitectura, ¿no? Básicamente somos creadores, ¿no? Sí. Claro, o sea, al final, si se dan cuenta, lo hemos mencionado durante esta sesión, un arquitecto llega a considerar y tomar distintas facetas, pero al fin y al cabo la conclusión que yo podría llegar en lo personal es que sí, efectivamente es el que va a estar desde cero planteando el diseño y ejecutando en todo el proceso. Por ende va a ser la cabeza de todo lo que se va a manejar en torno y referido al espacio. Perfecto. Entonces sí, me parece que es que a mí me encanta el concepto de especialista del espacio. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Entonces también me gustaría plantearle a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo
¿qué es un arquitecto? ¿Para qué sirve un arquitecto? Y bueno, también qué es lo que hace y qué estudian los arquitectos. O sea, realmente el concepto completo de qué es un arquitecto. Estaría bonito leer conceptos, Compartir. leer comentarios y poder compartir para el próximo capítulo también, sí, a aperturar con esos temas. Ajá. Sí, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo creo que para responderla tiene que pensarla bien, ¿no? No es como que la vas a responder al instante, ¿no? Así que yo creo que cada uno igual antes de venir acá se lo ha planteado y ha visto, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Hablando para todos ustedes. Por eso nos llamamos Construyendo Controversias. Y bueno, para cerrar un poco, algo que me encantó bastante de lo que tú dijiste, ¿no? Sobre la que nos premia, cuál sería un gran reconocimiento, muy aparte de un gran Pritzker, yo digo que es la sonrisa de la gente. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ay, Bueno, nos están queriendo dar cosas por aquí, pero ya creo que estamos terminando. Y bueno, un gusto a Cami, Gabo, Ernesto. sí, ha sido un placer. Ah, sí, Bonito, claro. nuestra primera charla juntos. Yo creo que espero que se vengan más charlas, obviamente, ¿no? Para la siguiente. Sí, motívenos. Motívenos. Pongan comentarios, díganos qué otras cosas quieren saber o qué quieren que hablar. Hablemos. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like. Aquí abajo. Suscríbanse.